Ahora vamos a ver las orientaciones en el sistema nervioso central. Entonces, para esto rápidamente, siempre que decimos anterior, es lo mismo que ventral, o generalmente. Siempre que decimos posterior, es lo mismo que dorsal. Entonces, por ejemplo, anterior o ventral generalmente siempre se refiere a más hacia el lado donde está la nariz, o sea, la parte más anterior, la parte más hacia enfrente. Y dorsal es la parte más posterior, la parte más hacia atrás. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que es la médula espinal, aquí va la nariz del paciente, aquí va la parte posterior. Entonces, esto es anterior, esto es posterior. Aquí estamos hablando nada más de la médula espinal. Aquí, anterior es lo mismo que ventral. Aquí, posterior es lo mismo que dorsal. Entonces decimos, esta parte es la parte anterior de la médula espinal. Y en otro color voy a poner la parte dorsal para no confundir. Entonces, esta es la parte dorsal. Ahora, cuando está desarrollando el sistema nervioso central, lo que finalmente va a hacer el cerebro hace una curvatura y se dobla. Entonces se viene desarrollando, o sea, no es así de fácil, pero se está desarrollando así, y aquí se dobla. Aquí se dobla. Entonces, esto que estoy poniendo en verde, que originalmente era la parte anterior de la médula espinal, aquí en el sistema nervioso central, se dobló. Y esto correspondía a la parte anterior, pero ahorita ya no está como anterior o posterior. Ahorita esta parte, ya que se dobló, quedó abajo. Quedó abajo. Entonces, cuando estamos hablando del sistema nervioso central, abajo, a eso se le llama ventral. Ventral. Pero originalmente venía como la parte anterior. Ahora vamos con la parte posterior. De hecho, la parte posterior la voy a poner en otro color. Entonces, esta era la parte posterior. Así se desarrolla el sistema nervioso central. Y aquí viene la curvatura. Aquí está la curvatura. Entonces, la parte posterior, o lo que originalmente era la parte posterior, quedó por arriba. Quedó por arriba. Y a eso se le llama dorsal. Dorsal. Y ahora sí, en el sistema nervioso central, la parte que está más enfrente, más cerca de la nariz, a eso se le llama anterior. Aquí a eso se le llama anterior. Y la parte que está pues más atrás, a eso se le llama posterior. Entonces, generalmente anterior y ventral es lo mismo, posterior y dorsal es lo mismo. Aquí hablando de la médula espinal, anterior y ventral es lo mismo, y posterior y dorsal es lo mismo. Ahora específicamente aquí en el sistema nervioso central, anterior va a ser la parte pues más anterior, la parte más hacia enfrente, hacia donde está la nariz, que es el lóbulo frontal. Y a eso también se le llama rostral, de rostro. Aquí la parte posterior es la parte más hacia atrás. Esa es la parte posterior o caudal. La parte de arriba era lo que originalmente correspondía a la parte dorsal. Y a eso se le llama dorsal o superior. Dorsal o superior. Y la parte de abajo, esta de aquí, originalmente correspondía a la parte ventral de la médula espinal. Entonces se dice inferior o ventral. Entonces, hablando de la médula espinal, anterior y ventral es lo mismo, posterior y dorsal es lo mismo. En el sistema nervioso central, mientras más hacia enfrente, eso es anterior o rostral. Más hacia atrás, eso es posterior o caudal. Mientras más arriba, eso es superior o dorsal. Y mientras más abajo, eso es inferior o ventral. Y más que nada esto nos va a servir para cuando estemos viendo los núcleos del tálamo, cuando estemos viendo las vías.